Hola, yo soy Grisel Valderas Jongitud, soy mamá de Matías y soy víctima de vicaria y soy activista defensora de derechos humanos. En el año 2010 conocí al que ahora es mi agresor vicario y tuve un hijo con él, Matías. Desde el día 1 los problemas eran evidentes para mí ahora, pero en ese momento no lo eran. Yo me uní a un psicópata narcisista y sufrí todo tipo de violencias de género, particular y enfáticamente violencia psicoemocional. Y a partir de ese entonces, pues mi vida cambió al grado de que después de casi 2 años de relación, me vi en la necesidad de separarme de él. Mi plan de vida era casarme y no separarme nunca, pero eso no fue posible, derivado de que me violó y nos golpeó a mi hijo y a mí. Fue así como en el año 2013 le puse una denuncia por violencia familiar. Sin embargo, los problemas siguieron aún separada. Si algo he aprendido ahora en el año 2025, después de todo lo que he vivido, pues es que para el psicópata narcisista tú eres de su propiedad y por haberte atrevido a separarte, lo descobijaste frente a la sociedad, dejaste en evidencia que no es una persona funcional para vivir y tú lo único que buscas como mujer es rehacer tu vida y buscar un futuro mejor para ti, para tus hijos o hijas. Sin embargo, pues cuando se es víctima de vicaria, no comprendes la magnitud de ese atrevimiento de querer buscar una vida mejor hasta que lo vives en carne propia. Y fue así como él me quitó a mi hijo Matías, mi primogénito, y me puso una falsa denuncia, me hizo una campaña de difamación. Tú puedes ver en redes sociales notas de prensa, publicaciones con mi foto, mi rostro, el rostro de mi mamá, de mis hijos, y se me negaron todos mis derechos, no solo en cuestión judicial, en el sistema legal, sino también en la sociedad, porque no conocemos lo que se vive y lo que se sufre y la tortura que significa que te arrebaten un hijo, que te lo manipulen y que ese hijo que tuviste en tu vientre, que protegiste, porque yo lo abracé cuando el agresor nos pateó, él tenía 1 año, y no sabes lo que significa que te lo arranquen y que después tu propio hijo te diga que te odia, que se avergüenza de ti. No son palabras de mi hijo, evidentemente es algo que le han manipulado y le han exigido de manera, puede ser frontal o pasivo-agresiva, que él diga. Sin embargo, es un mundo, una pesadilla, un mundo que no le deseo ni a mi peor enemigo o enemiga, y es el mundo en el que yo estoy viviendo ahora, una realidad alternativa y una pesadilla, la violencia vicaria. Pues a lo largo de este caminar de la violencia vicaria, el primer infierno es ese tipo de violencia de género, cuando tu agresor te quita a tu hijo, a pesar de ser deudor alimentario, de haberte golpeado, de haber sufrido humillaciones, todo tipo de violencia patrimonial, económica, física. Ese es un problema y un infierno muy difícil, pero uno que es devastador para cualquier mujer o cualquier persona, sea hombre o mujer, es el segundo infierno, que es la violencia institucional. Cuando pensamos como ciudadanía que tenemos 3 poderes de gobierno y que el poder judicial es el que se encarga de poner orden y el que se encarga de dar justicia, eso es lo que se piensa cuando uno es simple ciudadano o ciudadana. La realidad que nos toca enfrentar es darnos cuenta que allá dentro del sistema judicial de todo México, pero sobre todo aquí en Quintana Roo, pues es que no solamente no vas a encontrar justicia, sino que además por atreverte a pedirla, por ir en contra de un sistema que te pide más para que avance tu caso, y tú te niegas a hacerlo porque en la letra dice que te van a dar justicia y que es gratuita, pronta y expedita, pues entonces tienes que enfrentar un segundo infierno, el peor de todos, porque no nada más tienes a un agresor que te aborrece a ti y te quiere ver mucho, como en este caso mi agresor vicario, sino que tienes a muchos agresores y agresoras incluso que son institucionales, que tienen puestos de poder y que además son un monstruo comparado contigo como simple mamá, que lo único que pides es que te devuelvan a tu hijo. Y ese es lo que, pues el resultado que me ha dado el sistema judicial. Ellos, para empezar, extraviaron la primera denuncia de violencia familiar. Entonces, cuando el agresor vicario me denuncia a mí en el año 2020,
no estaba esa denuncia que yo había interpuesto en el año 2013. Entonces dice una primicia del derecho, primero en tiempo, primero en derecho. Es una gran mentira porque la misma fiscalía ocultó, no la extraviaron, ocultaron mi carpeta de investigación, la cual nunca avanzó porque me habían pedido dinero. Un policía investigador me dijo, ¿usted sabe cómo se mueven las cosas aquí en México? Y tomó la carpeta y me dijo, si no la mueve así, aquí no avanza. Y me hizo esta seña del dinero y yo tenía a mi niño Matías de 1 año. Tenía que buscar un trabajo para que él y yo pudiéramos subsistir sin casa, sin trabajo, sin nada. Empezaba yo desde cero con un bebé en brazos. Entonces así es como no avanzó mi carpeta, pero además cuando a mí me denuncian, él sí invierte dinero, mi agresor, y además tiene a un grupo de abogadas y abogados que conocen el tejimaneje de lo podrido del sistema en fiscalía y en tribunales penales y familiares, y es así como avanza todo esto en mi contra, a pesar de tener todas las pruebas a mi favor, de demostrar mi inocencia, de que mi propio hijo dijo en un peritaje, el primero que se hizo además, el primero que se le llevó a cabo, él dijo, mi papá me pidió que dijera que mi mamá me pegaba. Y a pesar de que está la manipulación en un peritaje psicológico forense hecho por un especialista en infancias y en derechos humanos, ni así me libré de un juicio en mi contra que sigue abierto. Tengo más de 4 años firmando medidas cautelares injustas. Voy cada mes, no puedo salir del estado de Quintana Roo. Hace 4 años no puedo ver a mi familia. Yo soy de Xilitla, San Luis Potosí. Mi familia es de origen náhuatl. Aquí nacieron mis hijos, son quintanarroenses. Y pues Quintana Roo me ha dado lo peor que ha tenido. Yo amo a Quintana Roo, mis hijos nacieron aquí, tengo un especial amor por todo lo que significa Quintana Roo para mí en lo positivo, pero tengo una gran tristeza y un gran dolor derivado de que aquí es donde he encontrado el infierno en vida. La codependencia es una condición en la que tienes rasgos de hiperempatía. Eres capaz de quitarte el bocado de la boca para dárselo a quien amas, porque no dejas de brindarte, no dejas de dar a las personas. Y es un rasgo característico socialmente de las mujeres en las culturas latinoamericanas, porque siempre se nos ha exigido socialmente que seamos las que nutrimos, las que estamos ahí, las que alimentamos, las que cuidamos. Entonces es algo con lo que crecemos y esa codependencia crece socialmente, porque además es una exigencia del estereotipo de la mujer, buena mujer mexicana y buena madre. Así que cuando yo lo conozco, pues obviamente me nace el brindarle y hacer todo lo que yo pueda por él, y lo veo con muchas inseguridades, no avanza en muchos aspectos, en la cuestión profesional, no le gusta aprender inglés, a pesar de que trabajábamos en la hotelería. Sin embargo, yo pensaba que con mi amor lo iba a ayudar y a cuidar. Y esto es algo que se te enseña en esa rehabilitación, que al ser tú codependiente debes de cuidarte de no unirte a personas que te van a drenar emocionalmente. Pero una piensa, ¿cómo alguien que amas te puede drenar si pues nos amamos? Sin embargo, pues no lo entendía. Mi condición es ser codependiente. Soy hiperempática y no es un rasgo negativo a menos que tu agresor te detecte y te detecta de manera empírica, que son los psicópatas narcisistas, quienes toman de ti todo lo que pueden y luego te descartan. Y yo no me doy cuenta en ese momento y empieza esta dinámica en la que yo me brindo, doy, estoy ahí y sufro muchas humillaciones y sufro muchas violencias, pero lo más importante, como puedo hablar en público, como soy social, pienso que no estoy siendo violenta. Yo no soy víctima, que me sé defender porque tengo una carrera profesional, porque tengo amistades, porque no es posible que yo sea una víctima si a mí ya me han enseñado que la violencia pues son los golpes y la, ¿no? Cuando alguien llega con una pistola o te amenaza frontalmente, pero nadie me había dicho que la violencia también es pasivo-agresiva y que esa es una de las peores violencias. Simple y sencillamente no consideré jamás que yo pudiera ser víctima de manipulación. Para mí era, no, pues si tú no te dejas, nadie te va a manipular. Pero lo que no te das cuenta es que al paso de la relación, la ley del hielo, cuando es indiferente contigo, cuando te culpa de todo lo malo que pasa y lo bueno se lo atribuye a sí mismo, pero todo es sutil, sutil. Y tú piensas, me lo estoy imaginando, y te empiezas a volver como loca en la relación y no sabes por qué. Y tú le dices a tu gente cercana, es que no sé qué me está pasando, me siento infeliz, me siento triste. ¿Cómo es que cuando mi niño nace me da depresión postparto si yo anhelaba a ese bebé? Ese bebé que, por cierto, mi agresor me pidió aborto.
y yo lo defendí y yo dije, si quieres te puedes quedar conmigo y si no te puedes retirar, yo voy a tener al bebé. Y aún así no lograba entender y la gente a la que te acercas pues no conocen de psicología ni de este tipo de abuso y no te saben orientar. Entonces, tu pregunta siempre es, ¿cómo es que me siento tan mal? ¿Cómo es que me siento tan poca cosa si yo no llegué así a esta relación? ¿Por qué cuando más contenta debería de estar, que tengo ya una pareja y un hijo, es cuando más mal me siento y más triste sobre todo? Pero era como que algo a tu alrededor y dentro de ti no está bien y no te percatas hasta que tomas la decisión de que no puedes seguir en esa relación y te vas dando cuenta que siempre estás mal. Todo lo que hagas o dejes de hacer está mal y siempre te lo va a cuestionar. Andas como pisando cáscaras de huevo, no vaya a ser que haga esto y le piso un callo, no vaya a ser que esto porque se va a enojar. Y cuidas mucho tus decisiones al grado de que todo gira en torno a mantener contento a tu pareja. Y así no debería de ser una relación y en medio de tu ignorancia de todo este tema, pues decides separarte porque no es sostenible. Cuando yo decido separarme de en ese entonces mi pareja fue en diciembre del año 2011. Matías tenía como un mes de nacido y a pesar de que yo le había externado que para mí eran las fechas más importantes, él comenzó al sin parar, dejó de llegar a casa, llegó a veces vomitado y hasta hecho del baño, del 1 y del 2. Y tengo un video de eso que publiqué en YouTube, que lo grabé hace 12 años porque para mí en ese momento algo me decía en medio de lo que yo no entendía que eso estaba mal. Que yo le había dicho, yo no puedo ni quiero estar con una persona que consuma ni... Él me había asegurado que él no consumía y sin embargo lo que yo vi en ese diciembre fue un alcohólico. Y ahí tomé a Matías en brazos un 25 de diciembre por la mañana, cuando él llega en la noche, de la madrugada del 25, llega tan hecho del baño, hecho del 2, se avienta a la cama, pero en ese instante yo alcanzo a agarrar a Matías. Él pudo haber caído encima de Matías, que tenía menos de un mes. Yo me fui a la sala a dormir con Matías, puse una sábana y junté los 2 sillones. Y yo me acuerdo que al amanecer, era muy temprano, yo abracé a Matías y le prometí que yo lo iba a cuidar el resto de mi vida y que iba a tomar la decisión de irme, que me perdonara por separarme de su papá. Ese fue un día decisivo para mí, 25 de diciembre del año 2011. Lo tengo tan claro esa fecha porque fue el día que decidí no casarme con mi agresor, que ya me había pedido matrimonio. Decidí dejar mi plan de vida y decidí pues ir a la vida sola con mi niño sin saber qué iba a pasar. A partir de ahí es donde vinieron las otras violencias. Esas violencias que piensas que al separarte se van a acabar, pero para un agresor que te considera de su propiedad y que su hijo además es una propiedad como un trofeo, pues no te va a dejar vivir en paz nunca. Y una no lo cree, aunque lo vives día a día. Tú piensas, es que hoy está de mal humor, lo justificas mental y emocionalmente. Es que tuvo un problema, es que voy a ver cómo le ayudo. Incluso separados yo enviaba su currículum, trataba de recomendar su trabajo para que lo contrataran, porque pasaba muchos meses, hasta años sin trabajo y me decía que por eso no pagaba la pensión. Y yo le escribía a mis contactos del pasado, de la universidad, cuando yo daba clases, para ver si lo podían contratar, si lo podían entrevistar, si lo podían vincular, tratando de ayudar, porque una es, pues es que no voy a decir que somos ciegas o somos tontas para entender, no es eso. Insisto, es la hiperempatía que nos hace creer que la persona con la que tuviste un hijo no te va a hacer daño. No lo puedes creer, tu cerebro no lo entiende y no lo va a entender nunca porque pues es el papá de tu hijo. Para mí sigue siendo de repente absurdo que el propio hombre con el que procreé un hijo me quiera encarcelar o quiera que me... O sea, es algo que pues en la vida no debería de ser así. La vicaria es una violencia de género. El término lo acuñó la psicóloga forense Sonia Vaccaro. Ella precisamente por ahí del año 2011 a 2012 ya estaba implementando ese término en España. Sin embargo, este tipo de violencia se da a conocer pues ya por alrededor del año 2020 aquí en México, que es cuando yo estaba viviendo eso y estaba como iniciando. No es que antes no existiera, nada más que antes no se le conocía así. La violencia de género, en particular violencia vicaria,
ocurre cuando anteriormente, en los años 80 y 90, una mujer estaba sujeta a quedarse en un matrimonio independientemente de lo que sufriera. Pero cuando vienen los nuevos derechos o se reconocen los derechos de las mujeres y te puedes separar, ahora lo explica el modelo Duluth. Ahora lo que ocurre es que las instituciones coadyuvan para que tú te mantengas en un círculo de violencia, y estas instituciones pues pueden ser los mismos juzgados familiares. Cuando tú te separas y llegas con los jueces familiares y dices que te vas a separar porque hay, lo primero que hacen es sentarte con tu agresor a conciliar o a mediar. Cuando no puedes conciliar con un agresor porque ya hubo violencia. Entonces, cuando ocurre la sustracción del niño o de la niña, de tu hijo o hija, no es cuando ya se llama violencia vicaria. La sustracción o retención de ese hijo o hija es como la punta del iceberg. La violencia vicaria se viene dando desde la amenaza de te lo voy a quitar o mejor déjamelo a mí. Si tú no puedes porque estás trabajando, yo lo cuido. Y en estas sutilezas, manipulaciones de decirte, a lo mejor tú no puedes, ¿por qué no dejas que viva conmigo? Es sutil y se disfraza de ayuda, cuando en realidad los papás no ayudan a la mamá, tienen que coparticipar en la crianza y en todos los aspectos por igual, pero no es así. Realmente la mamá carga dobles cargas de cuidado, de dinero, de crianza, y si algo sale más, también doble recriminación por el hecho de no ser una buena mamá o ser negligente. Y ustedes pueden ver de manera pública que cualquier situación que pase con un niño o una niña, la primera pregunta que hace la sociedad es ¿y dónde está la mamá? Nadie pregunta ¿y dónde está el progenitor? ¿Dónde está el papá? Ese es el tipo de vida que vivimos socialmente, donde a la mujer se nos exige doble o triple y además de manera perfecta casi. Entonces, la violencia vicaria implica que desde un principio se te está cuestionando y auditando tu maternidad. Se te está diciendo que no puedes de manera sutil o a veces de manera frontal. Y la violencia vicaria significa sustitución. Vicario es el que sustituye. Es decir, como no eres buena mamá, te sustituyo con mi mamá, la abuela paterna, con mi nueva pareja, la concubina o esposa, y obligan a veces a niños o a niñas a decirle mamá a la abuela paterna, a la tía paterna o a la nueva pareja, siendo que las mamás sabemos que el niño o la niña va a tener pues que convivir con las nuevas parejas y tú buscas un lugar de armonía y tú te la crees, tú piensas que ya hay armonía. Lo que no alcanzas a ver es esas sutilezas donde empiezan a sustituirte, ya sea poco a poco o sea frontal cuando te arrebatan el hijo o la hija y te borran. Lo que hacen es que a pesar de que tú hayas criado tu hijo o hija durante los primeros años de vida, el tipo de apego que tienen, y esto es dicho por las psicólogas forenses que han llevado casos de vicaria, el apego que tienen es un apego positivo. Es un apego en el cual los niños y las niñas quieren estar con mamá de manera natural y con papá de manera natural porque nos aman. El niño o la niña no toma partido y no toma posturas. Un niño y una niña sanos de manera natural quiere convivir y quiere amar a ambos. ¿Qué pasa cuando hay estas tendencias? A veces lo que ocurre es que no es sano que esté con uno o con el otro. Sin embargo, cuando entra la manipulación es cuando evidentemente traen una narrativa, palabras que no usa tradicionalmente un niño o una niña y trae cuestionamientos muy propios de un adulto. Por ejemplo, el niño o la niña te empieza a cuestionar el tema de la pensión alimenticia, te habla de palabras y términos jurídicos que regularmente, y como pasó en mi caso, la primera vez que tú escuchas esa palabra es en tribunales, cuando la abogada o abogado de tu agresor te acusa con un juez penal y utiliza ciertos términos que tú no usabas y que tu familia no utiliza. En mi caso, la abogada de mi agresor utilizaba la palabra golpizas. Ella decía, su señoría, la señora le propinaba golpizas al niño. Y entonces luego el agresor la repite y mi hijo más tarde en convivencias dice, contigo solamente vivía golpizas y violencia psicológica. En alguna ocasión yo le dije, mi amor, ¿me puedes explicar qué es violencia psicológica? ¿Por qué dices que vivías violencia psicológica conmigo?
No te lo quiero explicar. Y entonces se cierra. Es el niño o el preadolescente que te está hablando de términos que no son propios de su lenguaje. Y es una narrativa bien trabajada de parte del agresor y de su equipo legal. En el año 2014, el Juzgado Familiar de Playa del Carmen me otorga la custodia de Matías de manera definitiva, además de una pensión alimenticia para mi niño. Esta sentencia definitiva pues estuvo sucediendo a lo largo de 6 años, con muchos problemas con el señor. Lo dejaba plantado, lo dejaba listo para irse a convivir con él, siempre le cambiaba el día. Era muy cansado para mí tener que recordarle al papá que él debía ser constante con su hijo, de no plantarlo, de que priorizara el tiempo con su hijo y, más importante aún, que si él tenía muchos días para poder estar con sus parejas, porque cambió de parejas varias veces, yo lo invitaba a que cuando ya fuera una relación seria, entonces lo involucrara, porque él buscaba mucho que el niño siempre conviviera con su pareja en turno, lo cual pues no es un tema de que yo quisiera con él o estuviera celándolo, sino que no era sano para mi hijo porque él se encariñaba con estas exparejas y de repente desaparecen del planeta y como los narcisistas las descartan, pues se acaba toda relación. El tema es que mi hijo ya había forjado una relación con esa persona. Entonces, en el año 2020 me quita a mi hijo, lo sustrae, disfrazado de una convivencia. Resulta que él, como no pagaba pensión y durante la pandemia abandonó a mi hijo, nunca le llevó ni una lata de atún, nunca se preocupó por saber si mi hijo no tenía COVID, si no había comido, absolutamente nada. Él se desapareció en pandemia y yo me encargué de mis 2 hijos. Para ese entonces ya había nacido mi hijo, que no es hijo del mismo progenitor. Entonces, él se aparece nuevamente en el segundo semestre del 2020 y yo le informo que me voy a ir a vivir a San Luis Potosí, de donde soy originaria, para estar cerca de mi familia y para buscar un trabajo que me diera lo suficiente para mis hijos. Él aparentemente accede, sin embargo, comienza este plan que lo fraguaron muy bien. Se lleva al niño en convivencia y me empieza a extender la convivencia derivado de que llegan a Quintana Roo 3 huracanes consecutivos y yo accedo a que esté con el papá y con la familia del papá para que convivan, ya que posteriormente van a convivir una vez al mes o las vacaciones. Yo le puse todas las facilidades, le dije, yo puedo pagar tus vuelos para que vayas a visitar a Matías porque voy a tener un trabajo allá, ya me habían dado un anticipo, yo puedo traerte a Matías también para que tú no gastes, sé que no pagas pensión. Entonces yo puse todo en bandeja de plata y él a todo decía que sí. Y yo lo que no me doy cuenta es que su intención no es para nada estar en paz, su intención es buscar la forma de quitarme a mi hijo. Y el 2 de noviembre del año 2020, cuando él debió llevarme a Matías a casa, porque ya nos íbamos de viaje a San Luis Potosí, me llega un correo donde él me dice, Matías no irá al viaje, te denuncié por familiar y la Procuraduría del Menor me otorga el derecho a tenerlo en lo que se sigue la investigación. Por un instante pues yo pensé que era una broma o que yo estaba soñando y que me iba a despertar, y ese día fue cuando mi vida cambió por completo. Jamás volví a ser la misma y pues jamás volveré a ser la misma. En ese momento acudo con el abogado que había logrado la sentencia y la custodia y la pensión alimenticia de Matías, y él me empieza a asesorar. Y con él y con una periodista acudimos al nuevo domicilio, que además el señor nunca reportó ni al juzgado ni a mí, pero la ciudadanía playense me envió la información, me mandaron los datos del en ese entonces gobernador, del fiscal, me puso en contacto con todas las autoridades, les mostré la sentencia de guarda, custodia y pensión alimenticia y les dije, vengo por mi hijo, devuélvanme a mi hijo. Tardé 24 horas atrincherada en el domicilio del agresor. Era un régimen condominal en donde él estaba, los vecinos me querían golpear, están los videos en redes sociales y finalmente la fiscalía, después de muchas horas, y el DIF llegaron, pero muy forzados. Era como si las autoridades se negaran a brindarme el auxilio y el apoyo desde el momento en el que llego a interponer la denuncia, porque lo primero que me dicen en fiscalía es que no puedo poner una denuncia por sustracción y retención, a pesar de que yo tengo la sentencia de custodia. Y ellos me niegan el interponer esa denuncia, pero gracias al apoyo de mi entonces abogado se pudo interponer la denuncia. Y es así como después de casi 2 días
de todo pues todo un operativo de muchas autoridades, se logra extraer a Matías del domicilio y sin embargo la autoridad complace al agresor para que mi hijo sea puesto en las instalaciones de Procuraduría. En esas instalaciones estaba un delegado en ese momento y es mi hijo el que dice, esta persona iba a la casa de mi papá y tomaba cervezas con él. Entonces conocían al delegado. Yo pongo ahí una queja en Derechos Humanos, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en esta tercera visitaduría de solidaridad, y esa queja incluye esa información. E informo que la Fiscalía me niega la alerta Amber para que yo pueda buscar a mi hijo porque está sustraído evidentemente. Me dicen que no hay sustracción porque es el papá. Sin embargo, cuando Matías está ahí, se hace una evaluación de todas las redes de apoyo, tanto del progenitor como la mía, y la persona más apta para tener en resguardo a mi hijo es mi mamá. Y mi mamá se va a vivir con nuestros entonces pastores para que no viva en mi domicilio. Durante un mes mi mamá estuvo llevando a mi hijo a las terapias, al DIF, a la fiscalía a que lo evaluaran y en todo momento todas las autoridades le avisaban al agresor que mi hijo iba a estar ahí. El agresor se presentaba, le decía a mi mamá, devuélvame a mi hijo, la amedrentaba, la intimidaba, la rodeaban junto con toda su familia. Mi mamá empezó a sufrir de los nervios, hacían llamadas anónimas al 911 y denunciaron sustracción y retención como si yo hubiera sustraído y retenido a mi propio hijo, aún teniendo la sentencia de guardia y custodia, y también a mi mamá la denuncian y a nuestra pastora de ese entonces. Es algo inaudito porque a él sí le dan la alerta Amber y en ese momento empieza a circular la ficha que además tenía una fotografía muy antigua porque el agresor, como no convivía con su propio hijo y no se interesaba, no tenía fotos recientes con él. Y la ficha que saca esta foto de mi niño tenía como 4 años menos de los que tenía en ese entonces. Aún así, a él se la dan de inmediato, a él le dan todas las facilidades y cuando yo acudo a individualizarme y a decir, Fiscalía, hay una denuncia en mi contra al parecer, quiero informar que existe una denuncia por familiar en contra del señor desde el año 2013. La fiscal Rocío del Carmen Paxtián Cosme me dice no puedo hacer nada y no la puedo integrar porque no existe esa denuncia. Y le digo, permítame, yo tengo copia simple y la copia simple tiene el número de averiguación previa. Es imposible que no exista si tiene un registro y un sello de la fiscalía. A pesar de que le entrego en mano las 2 copias simples de esta denuncia, ella nunca las integra. Se me asigna un defensor público, Raimundo Elizondo Gaona, y él no mete ninguna de estas pruebas, ni la copia de esa denuncia, ni las calificaciones de Matías, porque también me acusaron, además de golpearlo, me acusaron de que le negaba la educación. Estaban las calificaciones de la SEP de Matías, porque ellos decían, es que en la Secretaría de Educación de Quintana Roo no hay registro. Y yo les decía, sí existe, pero en la Secretaría de Educación Pública Nacional. Mi hijo estaba estudiando en una escuela en otro estado de la República. Sin embargo, ellos utilizaban todo esto, también abogados y abogadas del agresor lo utilizaban de manera manipulada. Y aún así, el tema no es que lo hagan los litigantes, sino que los jueces lo dejen pasar, aun cuando se le dice, señoría, yo traigo las calificaciones, su señoría, yo traigo la copia simple de la denuncia, su señoría, traigo copia del peritaje que le hicieron a mi hijo, porque después de que amedrentaron a mi hijo de tal manera, nos llegaron amenazas de mi mamá y a mí, donde nos decían, si te vemos en la calle con el niño, te lo quito y te mato. Y ya no era sostenible, así que tomé la decisión de que mi mamá y mi hijo se fueran del estado de Quintana Roo y se fueron a San Luis Potosí. Llegando allá, se presentaron en la Fiscalía de San Luis Potosí para informar, hay un niño, yo tengo el resguardo de manera legal, sin embargo, hay una alerta Amber al mismo tiempo. Yo le decía al fiscal Montes de Oca en ese entonces, oiga, señor fiscal, no se hablan entre oficinas, no se conocen, porque aquí hay una Fiscalía de la Mujer que no le ha reportado a la otra Fiscalía mixta que la alerta Amber no es necesaria porque hay un resguardo otorgado. ¿Por qué no le informan? ¿Por qué no se sientan? Y todos y todas coadyuvan en el caso y se ponen de acuerdo. Por un lado me atacan, por el otro me defienden. Es locura. Y yo en ese entonces
no comprendía de derecho y es por eso que tomé la decisión de empezar a estudiar la carrera de derecho, que Dios mediante pronto ya recibiré mi cédula. En ese entonces lo que sucede es que la Fiscalía de San Luis Potosí, en la Fiscalía Especializada para Infancias y Adolescencias y Derechos Humanos, disponen que se le haga un peritaje psicológico forense a mi hijo Matías y este peritaje tiene grabaciones de audio de esa entrevista. Por medio de una colaboración con Fiscalía de Quintana Roo se lleva a cabo todo este peritaje y es así como arroja lo que mi hijo declara. Mi papá me pidió que dijera que mi mamá me pegaba. Eso no es verdad. Él me llevó a una fiscalía de Quintana Roo, no me acuerdo qué día, pero a mí me gusta vivir con mi mamá. Ahorita estoy con Mami Gris, así se llama, así le dice a mi mamá, a su abuela materna, pero yo ya me quiero regresar con mi mamá. Eso es lo que mi hijo dice en su primer peritaje. Cuando no hay manipulación, cuando no hay nada de información ni de narrativa insertada en su mente o en sus palabras. Y es así como esa información, esa colaboración llega a Quintana Roo. La Fiscalía de Quintana Roo oculta esos audios hasta la fecha, no los han localizado. En tiempos de Montes de Oca, esos audios desaparecieron. Sin embargo, la entrevista tiene una transcripción que se encuentra dentro de todo el expediente de vicaria que iniciamos en el año 2022, en septiembre del 2022. Esto es porque mientras mi hijo estuvo en San Luis Potosí, yo voy a San Luis Potosí en ese momento y estoy 2 meses con él, de enero a marzo del 2021. Sin embargo, en marzo del 2021, por esa falsa denuncia de mi agresor, a pesar de mostrar esas pruebas, el peritaje, las calificaciones, el reporte de una psicóloga que ya le estaba dando terapia a mi hijo, y más importante aún, la copia de la denuncia de violencia familiar en contra de mi agresor, mi abogado defensor me dice por chat, te dije que te callaras, y esto es porque yo decido hacer uso de la voz cuando el juez me da la palabra y le digo, su señoría, yo puedo firmar, pero por exhorto, porque yo ya me encuentro radicando en San Luis Potosí y existe un peritaje donde mi hijo dice que su papá lo obligó a decir que yo le pegaba. El juez me calla, el abogado me dice eso y yo simplemente no entiendo qué sigue. Lo único que hago es pedir asesoría y me informan desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos en asesoría que yo debo regresar a Quintana Roo y cumplir con esas medidas cautelares o de otro modo me van a girar una orden de aprehensión por ese delito. Y es así como yo, al ser una mujer de orden y de disciplina, pues pienso, voy a regresar, voy a traer ese peritaje y que lo vean para que todo se aclare. Eso no ha sucedido hasta ahora. Estamos en marzo de 2025 y llevo 4 años aquí atada a un delito que no cometí y lejos de mi hijo. Cuando regreso, mi hijo se queda con mi mamá hasta septiembre de 2022. Yo no podía viajar y yo tampoco lo podía traer, porque si lo traía, el juez Martín Alberto Cetina Zavala le vendió la custodia de mi hijo al agresor, a mí me retiran la sentencia definitiva y le otorgan a él una figura legal que no existe. Le otorgan un resguardo, no hay una sentencia, perdón, no existe una custodia temporal. El niño, la niña debe de tener una custodia temporal y luego una definitiva. Este juez Martín Alberto Cetina Zavala le otorga a mi agresor un resguardo temporal en lo que se revisa la investigación, a pesar de que existía el expediente del año 2014 que incluía todas las violencias que yo había sufrido con el agresor, que existía la copia ahí mismo dentro de la denuncia que interpuse por violencia familiar cuando nos golpeó no solo a mí, sino también a Matías. Traíamos raspones los dos, está el peritaje médico, sino que además le otorga un resguardo temporal. Y es así como en el mes de septiembre del año 2022, el agresor va por mi hijo a San Luis Potosí y lo sustrae por segunda ocasión. Con ese resguardo falso, ese resguardo que además después nos enteramos que este juez vende las custodias de niñas, niños y adolescentes en 80,000 pesos a los agresores o al mejor postor. Y esto es algo tristísimo porque ellos siguen ahí en esos puestos y no los están moviendo y nadie está haciendo nada. Y se habla de un Quintana Roo que busca orden y justicia social y nadie hace nada, aunque tenemos las pruebas. Posteriormente, durante ese año, ya existía la ley vicaria en Quintana Roo, se había aprobado en agosto de 2022 y es así como a partir de septiembre de 2022 que ya entró en vigor la ley
y fueron por mi niño simultáneamente, me lo desaparecen 6 meses y no logro saber nada de mi hijo, absolutamente nada. No me dejan convivir con él, lo ocultan y más importante aún, el agresor y su red de monos voladores, como le llaman en la psicología, salían a decir públicamente que yo no asistía a las convivencias que ya existían. A mí jamás me había notificado ninguna convivencia y yo tenía meses. Cada semana le pedía al juez mis convivencias y no me las otorgaban, pero ellos públicamente decían eso. La campaña de difamación sigue y sigue para que la sociedad cuando te vea como una violenta, como una madre negligente, para que nadie te ayude y sobre todo para que se te mire con sospecha, para que la gente piense algo habrá hecho y por eso le quitaron a su hijo. Y la gente que te conoce de años, lamentablemente es susceptible de ser manipulada también. Por esa narrativa pública que existe, compraron también una nota en mi contra en el periódico y sacaron una nota donde dicen que soy una pseudofeminista que ejerce violencia vicaria, que yo soy la que ejerce violencia vicaria. Esa nota realmente, cuando llegan a tu vida y tú traes una depresión severa y te falta un hijo, pues te puede causar, porque te puede llevar como inducción al suicidio. El suicidio en estos casos no se llama así, se llama suicidio feminista, porque hubo una inducción y una manipulación de todo tu entorno y de toda la narrativa, más la depresión severa, la ansiedad severa, el trastorno de estrés postraumático y todo lo que se te desarrolla a lo largo de este proceso, pues eres una persona frágil que puede morir en cualquier momento y es el perfecto porque el agresor vicario te mata sin tocarte, pero mucha gente le ayuda a ello. Gente que además lo defiende de una forma absurda. No es natural y no es normal que las personas que están a su alrededor lo defiendan de manera tan agresiva, que vayan en contra de la madre de un niño o de una niña para acabarla socialmente. Simple y sencillamente nadie en su sano juicio haría algo así. Una persona que con sensatez se detiene a pensar, ¿está bien que me meta en esto? ¿Está bien que me meta a o a apedrear, a limitar mediáticamente a una mamá? ¿Esto es correcto? ¿Abona en algo a la felicidad y al bienestar del niño o de la niña? Y desde las redes sociales y desde una pantalla tenemos esta ligereza de opinar en comentarios sin saber que la mamá puede estar leyendo eso y está siendo destrozada por dentro, porque psicológicamente va perdiendo su salud mental, como sucedió con Brenda Alvarado Flores. Ella murió por choque hipovolémico. Ella no se suicidó activamente, pero ella dejó de existir poco a poco y en marzo del 2023 fallece. Y es la primera mujer vicaria en Quintana Roo. Y sus 2 hijas que ella amaba, que buscó recuperar y que defendió hasta el cansancio, pues nunca pudo recuperarlas y la justicia nunca la amparó. Brenda fue una víctima que no pudo denunciar porque las víctimas de violencia de género extrema no tienen la capacidad de denunciar porque tu agresor te ha programado y te ha enseñado que si te atreves a hacerle algo, el mal va a ir contra tus propias hijas y se vuelve una decisión en donde prefieres morir tú antes que o toquen a tus hijos. Y esto sucedió con Brenda y es algo que no podemos permitir que quede en el olvido. Quintana Roo tiene la primera por violencia vicaria y es Brenda Alvarado Flores. Bueno, cuando yo vuelvo a ver a Matías fue en marzo del año 2023. Lo vuelvo a ver finalmente en convivencias supervisadas en Secofam. A pesar de que yo denuncié en juzgados familiares durante casi 10 años que el señor llegaba drogado, que se alcoholizaba frente al niño, que fumaba frente al niño, que el niño llegaba vomitándose a casa porque decía, es que mi papá fue a basura quemada. Nada de eso importó y nunca me dieron convivencias supervisadas para proteger a mi hijo. Sin embargo, cuando el señor dijo que yo era una mala madre y que yo era una violenta, a mí sí me negaron todo tipo de convivencia directa con Matías y solamente me dieron convivencias supervisadas. Estricta supervisión en Secofam. Es una pequeña cárcel para niños y niñas. Entras, hay 2, 3 juegos, 2, 3 tableros y tienes psicólogas y psicólogos revisándote a todo momento lo que haces, lo que dices. Ahí se te exige que seas una mamá perfecta, simple y sencillamente tú llegas y lo primero que quieres hacer es tocar a tu hijo e inmediatamente se hace para atrás. Y me dice, no quiero estar contigo, no me interesa estar contigo, tengo vergüenza de que seas mi mamá
y empieza a ser muy agresivo conmigo. Entonces, durante todo el mes de marzo de 2023, mi salud mental se fue en picada y yo tuve que irme a reposo en cama, reposo absoluto, no me podía ni levantar. Me acababan de hacer mi primer peritaje forense de violencia vicaria y arrojaba ansiedad severa, depresión severa e ideación, además de trastorno de estrés postraumático. Yo no pensaba activamente en suicidarme, simple y sencillamente ya no le veía sentido a vivir. Y es algo que no se trata de que te falte echarle ganas o de que ya no quieras luchar por tus hijos, es que es imposible soportar tanto dolor. Cuando tu hijo que criaste, que estabas tan unida a él, te dice que te aborrece. No es natural el odio desmedido hacia la madre y no es algo que puedas soportar, aunque en tu lógica te diga, sigue luchando por tu hijo, no son sus palabras, está manipulado, pues tienes un corazón que se va rompiendo a pedacitos. Y es así como en mayo decido, cuando vuelvo a ver a Matías, porque regreso a las convivencias, veo que simple y sencillamente le borraron sus recuerdos. Matías me habla de una vida que no vivió conmigo, me dice que siempre vivió violencia, me dice que yo no le daba estudio. Le digo, mi amor, ¿no te acuerdas que hacías las tareas conmigo? ¿No te acuerdas de tus libros? Y él simplemente tenía otra idea. Es como si le hubieran borrado la memoria y le hubieran insertado una nueva. Y es así como en mayo del 2023 tomo la decisión de iniciar un ayuno de Esther, que luego se transforma en una huelga de hambre. Estuve 9 días sin probar alimento y me fui a vivir al Poder Judicial del estado de Quintana Roo. Y entonces, ahí, plantada en el juzgado familiar, pidiendo la audiencia de vinculación a proceso de violencia vicaria de mi agresor, porque él ya estaba vinculado a proceso por incumplimiento de obligaciones. Durante todo el año 2022 y 2023 se había hecho ese trabajo ya de vincularlo a proceso porque era deudor alimentario. Yo pedía la audiencia y me la negaba cada vez el juzgado penal. Y es así con esa huelga de hambre que pido justicia y me otorgan la audiencia de vinculación a proceso de violencia vicaria. Las autoridades, sobre todo funcionarias mujeres a cargo de las víctimas, comentaron: qué bueno que haga huelga de hambre para que adelgace. Esos fueron los comentarios de las encargadas, mujeres encargadas de las víctimas del estado de Quintana Roo. Y ese tipo de comentarios que lleguen a tus oídos es inaudito. Tú dices, todo lo que se dice allá afuera es puro discurso político. No tienen perspectiva de género, no tienen sensibilidad, no tienen empatía verdadera hacia las víctimas. Así que a partir de ese mes de mayo se vincula proceso a mi agresor. Yo sigo conviviendo con Matías durante todo el año 2023 y en diciembre, así como el agresor me negaba los diciembres en paz o con la familia, así como el agresor durante cada diciembre me hacía la vida de cuadros, así también cada diciembre, desde que fue por mi hijo, me lo desaparece. Después de la vinculación a proceso por el delito de violencia vicaria de mi agresor en mayo del 2023, yo seguía viendo a Matías en Secofam, en convivencia supervisada. Sin embargo, era muy difícil para mí y para su hermanito estarlo viendo porque llegaba agresivo, llegaba manipulado y era muy doloroso. La salud mental de mía fue decayendo. Cuando lo evalúan psicológicamente hablando, arroja que él tiene también una depresión y le dice a la psicóloga forense: quiero que Dios me haga grande para rescatar a mi hermano. Es así como en diciembre del 2023 me vuelven a desaparecer a mi hijo, no lo puedo ver y tomo la decisión de ya no ir a la convivencia presencial y pedirlas en línea por la salud mental de mi hijo, pero también porque la violencia vicaria es por medio de triangulación. Si yo voy en contra de mi agresor vicario por la vía jurídica y a él le va mal, él maltrata a mi hijo y lo violenta más para que a mí me duela. La violencia vicaria implica que van a instrumentar a tu hijo o hija porque te dan donde más te duele. Y si maltratan a tu hijo, a ti como mamá te duele, pero a él no le duele su propio hijo. De hecho, si jurídicamente le iba mal, él usaba a mi hijo como escudo, lo llevaba a declarar a su favor, lo sentaba cada que podía. Incluso en esas audiencias de vinculación a proceso por el delito de
vicaria, mantuvieron a mi hijo los 2 días durante horas, ahí sentado en tribunales sin comer. Fuimos, mi abogada y yo, las que le mencionamos al juez, su señoría, mi hijo tiene aquí 4 horas, nadie ha visto si ya ha comido. El juez hasta paró la grabación porque nadie se estaba preocupando por mi hijo. Entonces, este interés superior del niño o de la niña es un discurso, no existe en la vida real. Los jueces y los magistrados permiten que los agresores usen a los niños y a las niñas como escudo para protegerse. Yo no pondría a mi hijo para que vaya a hablar bien de mí ni que me defienda. Si alguien me ataca, yo me pongo como escudo para proteger a mi hijo. El agresor vicario no, él se pone detrás del niño o la niña para que el niño o la niña le alabe y hable bien de él. Cuando a Matías se lo llevan en el año 2020, él tenía 8 años. Cuando vuelven a ir por él a San Luis Potosí, él ya tenía 10 años. Yo lo dejo de ver a Matías en marzo del 2021 y es la última vez que abracé y besé a mi hijo. Yo llevo 4 años sin poder tocar a mi hijo porque no se deja abrazar, no se deja tocar y mucho menos besar. En una ocasión en esta convivencia lo traté de abrazar y mi hijo me empujó con el codo y me golpeó la cara. Fue como una forma de decir no me toques, fue muy brusco, pero insisto, no es su culpa. Es la violencia que le han sembrado en mi contra. Entonces, cuando Matías está durante todo este proceso creciendo, su última parte de la infancia la vive ya con el agresor y ahora su adolescencia la está viviendo con él. Matías ya tiene 13 años, este año va a cumplir 14. O sea, yo tengo durante este proceso tratando de rescatar por segunda ocasión a Matías, llevo ya 4 años. Matías ya perdió su infancia, ya no creció con su hermano, ya no sabe lo que es vivir con mamá y yo tengo que conocer nuevamente a un hijo que es adolescente que evidentemente le han manipulado para que me odie y me rechace. Y a lo largo de todo este tiempo lo que hemos hecho es convivir con él en línea. Hemos tratado de que platique, que hable, que nos hable de su escuela. Sin embargo, ahorita mi hijo está abandonado. El agresor trabaja en hotelería. A mi hijo lo deja solo todo el tiempo. Además, ahorita en Quintana Roo, que es un desastre el estado, porque, insisto, todo es discurso político, los maestros no van a clases. Y mi hijo, que está en secundaria pública, tiene 3 o 4 semanas sin clases, encerrado en una casa solo, sin nadie que lo cuide, que lo nutra, que lo provea y además pues abandonado por el agresor, que no le interesa estar con mi hijo, sino hasta que vienen los procesos jurídicos, entonces sí, lo tiene a un lado como si fuera un trofeo o como si fuera su defensor. Mi hijo trata a veces como de platicar y de conectar, pero ya no sonríe, trae como un condicionamiento. Algo que nos han dicho las expertas psicólogas forenses es que nuestros hijos e hijas siempre nos van a denunciar a las mamás porque con nosotras está el apego seguro y el amor verdadero. Y los hijos y las hijas saben que mamá siempre los va a amar y que no van a perder nuestro amor. Entonces dice, por eso ellos las denuncian. Donde ellos están inseguros y donde ellos sienten miedo, ese es un apego del miedo, es con sus progenitores, porque ¿qué pasa si traicionan o hablan mal del progenitor y de las cosas que le dice? Es el lugar en donde viven, en donde los jueces los han dejado abandonados también. ¿Cómo un niño o una niña se va a rebelar contra su cuidador primario? Por instinto de supervivencia no lo va a hacer. Muy bien. Cuando yo me embarazo de yo tenía un 30% solamente de probabilidad de ser mamá nuevamente. Matías siempre me había pedido un hermano. Él quería un hermano para jugar. Matías tenía 6 años cuando el embarazo de se logra, después de 6 meses de intentar y varias pruebas de embarazo que salieron negativas. La búsqueda de fue difícil. Sin embargo, cuando me embarazo, pues fue un embarazo de alto riesgo, así como fue el de Matías también. Matías nació de 6 meses, al igual que Carlos. La diferencia es que Matías estuvo en incubadora durante más de 2 semanas. Ya nació más fuerte y fue un niño muy esperado, muy amado, no solo por mí, sino sobre todo por Matías, que pedía un hermano. Él decía, yo estoy orando para que Dios me mande un hermano. Y es así como cuando nace Matías es el que más disfruta el nacimiento de se vuelven tan cercanos que para todo Matías siempre quería cuidar a su hermano. Yo le decía, hijo, tu
función como hermano es disfrutar y jugar, pero Matías se volvió muy protector con su hermanito. Le llevaba 6 años, crecieron juntos y además empezó a caminar muy rápido gracias a que jugaba mucho con Matías. Y ellos eran inseparables. Durante la pandemia estuvimos juntos y solitos los tres. Si no fuera por mis amistades, yo no hubiera podido nunca ir a un súper, porque el apego que tenemos era positivo y de mucho amor, de colecho, niños que siempre estuvieron pegados de mí como mamá, en el buen sentido. Y gracias a mis amistades es que pudimos salir en pandemia a comprar comida, porque ninguno de los dos progenitores estuvo para criar y cuidar a sus hijos. Aún así, Matías y crecieron muy unidos, muy amados, muy contentos y con una educación en casa, sobre todo la educación académica. Ambos empezaron desde muy chiquitos a estudiar en casa, ya que yo tomé una capacitación para ser guía de homeschool. Aún así me acusaron de negarles el derecho a la educación, cuando la realidad es que si viene una institución de la Secretaría de Educación Pública y los evalúa, podrá ver que tienen los conocimientos. Cuando Matías son separados desde el principio, los dos empiezan a sufrir. No dejaba de llorar por su hermano, cada lactante todavía, cuando ocurre la primera sustracción de Matías, y después solamente se veían en pantalla. Los dos sufrieron mucho. Matías, cada que nos conectábamos a platicar con él, mientras estuvo en resguardo con mi mamá, siempre nos decía: ya me quiero ir contigo, mami, ya quiero estar contigo y con Carlos. Quiero volver a tener la vida que teníamos. Eso está grabado además, lo tenemos en videollamadas, en audios, siempre con esta voz dulce, sonriente, contento. Tenía su mascota en San Luis Potosí, pero su progenitor, cuando fue con él, le arrancó todo nuevamente. Así como un día lo arrancó de su hermano, también lo arrancó de su mascota. Sin embargo, Matías nos sigue reclamando hasta la fecha como si nosotros lo hubiéramos hecho. Yo no fui por Matías allá para separarlo de su mascota, yo no lo extraje de esa forma, que además fueron varias patrullas, unas 10 patrullas y unos 20 elementos de la policía para llevarse a un niño. Eso no es normal. Así que cuando empieza esta separación, empieza con estos comportamientos de enojo, de hartazgo. Yo veía a mi hijo hacer berrincha fuera de Secofam y se aventaba y lloraba y pataleaba. Solamente lo abrazaba, porque yo decía: yo me siento igual, yo también quiero llorar y aventar todo y patalear aquí afuera de Secofam, porque es muy injusto. Lo único que me quedaba como mamá era abrazarlo y preguntarle: ¿qué tienes, mi amor? ¿Cómo te ayudo? Porque es imposible que tú puedas quitar el dolor en tu otro hijo. ¿Cómo haces para quitarlo? Creo que lo más difícil, y por qué tomé la decisión de ya no ir a Secofam en presencial, fue justo antes de diciembre del 2023, cuando hubo una situación jurídica que me favoreció. Llegó Matías muy molesto. Obviamente, cuando a mí me iba bien en lo jurídico, yo me preparaba, porque esto es un patrón de conducta, yo me preparaba para su rechazo o su reclamo. Y es así como llega Matías y le pregunta a la psicóloga de Secofam: ¿estás listo para convivir, Matías? Y él dice: no, no quiero convivir, de manera déspota, de manera soberbia, indiferente. Insisto, no es su culpa, no es su actitud y no es su psicología ni su forma de ser. Matías es un niño muy dulce. Es la manipulación lo que lo tiene así. Y le pregunta: Matías, ¿no quieres convivir ni conmigo? Y Matías lo ve de reojo y le dice: no. Y me voltea a ver, hace puchero y me da los brazos y se pone a llorar. Fue en ese momento que yo me di cuenta que ya no era sano, porque yo amo a Matías, pero Matías está desapareciendo, ya no está ahí adentro. Y pues para acá tampoco es justo ni es sano que esté conviviendo con un hermano que lo está violando así. Y es así como tomo la decisión y pido al juez que dé las convivencias en línea. Mi hijo Carlos se tuvo que ir con mi mamá un par de meses después de eso, de vacaciones, le dijimos, pero yo tuve que entrar a terapia de prevención del suicidio porque pensé que ya no valía la pena seguir viva, que nunca iba a encontrar justicia, y pensé que a lo mejor mi agresor tenía razón y que mi hijo iba a estar mejor con mi mamá que conmigo, si yo era verdaderamente tan mala madre para que me estuviera pasando todo eso. Y ahí es cuando decidí que veríamos a Matías solo en línea y que yo tenía que ir con mis pastores, con mi congregación, con la terapia individual y la terapia de prevención del suicidio, porque algo dentro de mí decía: quiero seguir viva, quiero seguir en esta
pues en esta lucha, aunque sea de lejos, aunque sea de otra forma. Y es así como todo el 2024 me dediqué pues a mi salud mental y a la de a estar lo más en paz posible, a pesar de que nos doliera no ver a Matías. Y surge en mi corazón esta idea de que todo lo que les pasó a mis hijos pues no quede impune. Y pienso que una ley con el nombre de Matías, inspirada en este caso, que blinde a los niños y a las niñas de que no vuelvan a sufrir este dolor, porque si a mí como mamá me está matando la violencia vicaria, creo que no hay nombre para describir el dolor que les están causando a los niños y a las niñas, que ahorita son pequeños y son muy resilientes, pero vamos a ver qué pasa cuando sean adultos. El daño que les está provocando es de imposible reparación y es tan grave que no sabemos cuál vaya a ser su futuro y no sabemos si tengan un futuro derivado de todo lo que han roto en ellos hoy por hoy jueces, magistrados y autoridades, y en primer lugar los agresores vicarios. Y así es como surge la ley Matías. Se lo comparto a mi entonces abogada y le digo que tengo el deseo de crear una ley que lleve el nombre de mi hijo, que blinde a las infancias y adolescencias para que no sean manipulados. Y ella, con su experiencia jurídica, me dice: nadie está velando por el vínculo entre hermanos. La ley vicaria, en sus 7 fracciones, cuida el vínculo materno-filial y tipifica el delito de la violencia vicaria, pero nadie está viendo ese vínculo entre hermanos. Y es así como surge la idea de la ley Matías, para agregar la fracción 8ª al artículo 176 quinquies del Código Estatal de Procedimientos Penales de Quintana Roo, y que sea tipificada la separación entre hermanos y hermanas como vicaria.